soy creo que una de las personas que viajo más por voy a llegar a este coloquio, de la cuarta región, 23 horas, bien agotador. La idea de mi presentación, realmente traté de buscar un nombre, falta un espacio para colocar el nombre ahí que no está, y definitivamente no encontré ningún nombre que pudiera reflejar de buena manera lo que quería conversar con ustedes. Tal vez una reflexión, tal vez un análisis conceptual, no lo sé. Pero yo represento yo represento a las empresas, no que represente a ninguna empresa en particular, sino que mi formación académica siempre ha sido empresa. Soy ingeniero industrial y trabajo en el departamento industrial, donde nosotros trabajamos en la búsqueda del desarrollo de las empresas. Por tanto, la idea un poco es compartir con ustedes un punto de vista diferente. Me gusta mucho y participo de ella porque le decía a Sebastián ayer, en algunas cosas no estoy muy de acuerdo con la forma de pensar y ver las cosas que tiene la red, pero la gracia de esa es la gracia de la red, que existan puntos de vista diferentes y que nos podamos sentar a conversar y a dialogar un poco acerca de eso. ¿Se puede cambiar? Ok, yo dentro del tema que quería empezar a conversar con ustedes es acerca de los conceptos de desarrollo tecnológico y desarrollo sustentable. Y pongo esas dos fotografías de una otra forma porque existe, creo que, un posicionamiento conceptual de cada una de las palabras. Al hablar de sustentabilidad tenemos una noción bastante, la planta, no sé si va por ahí el tema tuyo, pero existe una asociación conceptual con respecto a lo sustentable, naturaleza, la planta. Y por otra parte, cuando hablamos de tecnología, también existe una asociación conceptual asociada a equipos tecnológicos. Pero realmente, cuando uno va y busca una definición bastante sencilla, o googlea algo asociado a tecnología, la palabra tecnología no está asociada a equipos tecnológicos, sino que está asociado al concepto del conocimiento propiamente tal. Por tanto, existe siempre un debate si el desarrollo sustentable es compatible con la tecnología. Inclusive creo que fue uno de los puntos de los temas que se trataron en el coloquio pasado en Montreal. La idea un poco es tratar de aclarar eso, si realmente existe un debate entre los conceptos o los términos. Tecnología, como les decía, está asociado al concepto de conocimiento, la búsqueda constante del conocimiento para la sociedad en su amplio contexto. La sustentabilidad está asociada como una actividad o una beneficio que el día de hoy no afecten el día del mañana. Por tanto, lo que se busca es que mantenga esos beneficios para la sociedad, que no necesariamente está asociado al tema ambiental, sino que está asociado a temas políticos, sociales, culturales. Por tanto, el espectro de las palabras de ambas dos es bastante grande. Desarrollo también es una palabra que yo le hablo a mis alumnos y les pregunto si ellos sienten que han crecido, y me dicen, no, yo estoy súper bien, creo que me he desarrollado, porque tengo una renta súper buena, y el desarrollo normalmente también se asocia a un desarrollo económico, principalmente. Y creo que también en estos posicionamientos conceptuales es donde se va distorsionando un poco la realidad de si existe o no existe una correlación entre ellos. Pero el desarrollo es cualquier mejora que pueda ser inclusive medible en diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, si quisiéramos buscar algo que pudiese relacionar, yo pensaba y escribí estas líneas y decía, existen en la actualidad miles de investigadores que se encuentran trabajando en la búsqueda del desarrollo tecnológico, en temas asociados a cambio climático, uso de recursos hídricos, temas de cultura, temas de pueblos nativos, etc. Cada investigador busca generar conocimiento para mejorar las condiciones basadas con respecto a escenarios futuros, en base a la percepción de las necesidades. Por tanto, conceptualmente, si la pregunta es, ¿son compatibles o no son compatibles el desarrollo tecnológico con el desarrollo sustentable? Conceptualmente no debiese existir ningún tipo de diferencia entre los conceptos, apuntan hacia el mismo lado. ¿Por qué entonces se generan estas diferencias a veces entre investigadores, empresas, etcétera? Es por el concepto de las necesidades. Y las necesidades, estamos en una cultura en la cual aceptamos o rechazamos. Realmente, ayer hablábamos con un muchacho, ¿sabes? Como like o dislike, lo aceptamos o lo rechazamos,
pero no estamos muchas veces abiertos a entablar o definir un espectro de conversación o análisis entre ambas entidades. Desde el punto de vista sistémico, todos somos parte de la sociedad. Por tanto, yo le hacía el comentario el día de ayer a uno de los investigadores de la red. ¿Qué pasaría si alguien en Chile no estuviera de acuerdo con lo que tu punto de investigación? ¿Sería válido? No, es que lo más probable es que no sabe el trasfondo y tal vez hay un tema de formación, que yo pueda entender mejor el tema, y creo que es necesario. Sí, pero ¿qué pasaría si no estuviese de acuerdo? ¿Sería válido ese punto de vista? El tema es que podría ser completamente válido si uno mirara desde el punto de vista sistémico estas cosas. La gente que viene por Beca Chile, por ejemplo, recibe financiamiento del Estado. El Estado, ¿quiénes son el Estado? Todos los chilenos. ¿Cómo se conforma el Estado? A través de los recursos que se recaudan. ¿De quién? De las empresas. ¿Producto de quién? De la actividad económica, a través del pago de los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los ciudadanos. Todas personas que habitan el territorio nacional. Por lo tanto, esa persona, en teoría, está financiando las investigaciones de la mayoría. Y la pregunta la hago ahora de nuevo. ¿Ellos tendrían derecho a opinar sobre lo que ustedes están investigando? Y decir si eso les vale o no les vale. El tema es que todos debiesen tener una opinión. Lo que hay que definir son las tolerancias y los límites que existen en cada uno de los puntos de vista. Y ahí es donde yo, un poco la dinámica es generar esta invitación o tratar de analizar si existen puntos que no sean solo blancos y negros, sino que también existe lo gris. Y eso un poco en las posturas que existen cuando alguien no está de acuerdo. Ayer alguien también de la red me hizo un comentario, a veces los investigadores se creen dueños de la verdad. Y es cierto, por lo menos por mi percepción, es algo personal. Y a veces los empresarios se creen dueños de la verdad, y también es muy cierto. También, o sea, existe no sé si una diferencia no sé, no voy a hablar de pelea, pero sí existe una diferencia entre los puntos de vista. Y no se llega a un consenso siendo que ambas dos son necesarias porque son parte de un sistema. Están interconectados, son parte de la sociedad, lo necesitamos ustedes los investigadores, nosotros como las empresas, tenemos problemas. Hay un tema de que el empresario va a buscar la rentabilidad más rápida y normalmente la más, a veces inconsciente del daño que puede estar haciendo. Por tanto, ahí donde tal vez se podría resumir el tema de que todos tienen necesidades como parte de la sociedad. Evolución, un cambio positivo, agradable, optimización, etcétera, son términos relativos. Para ustedes puede ser algo positivo, algo, y para la empresa o la sociedad o para cualquier persona puede ser otra cosa. Lo que implica diferentes interpretaciones desde el punto de vista de dónde se analice. Hace poco conocí esta palabra que era los constructos, que es algo que sabe que existe, pero cuya definición es difícil y controvertida. Por lo tanto, hacer algo bueno, hacer algo necesario, satisfacer una necesidad, que es un sentimiento, una sensación de carencia, es tan relativo porque todos como seres individuales tienen necesidades diferentes, las empresas, etc. Por lo tanto, apuntar al bien común es algo muy, muy complejo. Pero tiene que existir voluntad, y yo creo que esa es la parte en la cual nos hemos quedado un poco al debe, en la generación de las voluntades de sentarnos a conversar. La empresa busca satisfacer necesidades de las personas a través de la creación de productos y servicios. Los investigadores buscan satisfacer ansiedades de las comunidades, países y el mundo. Si las personas son quienes constituyen la sociedad, entonces, ¿por qué se produce esta diferencia de interpretación? Tal vez más reflexión en la presentación. La diferencia de interpretación se genera por la conciencia con respecto a las externalidades positivas y negativas que puede producir el desarrollo tecnológico. Yo creo que en gran parte nosotros que trabajamos con las empresas y que buscamos la rentabilidad de forma constante, a veces no analizamos a trasfondo las externalidades. Yo le comentaba ayer a mis colegas que dentro de los fondos nosotros trabajamos mucho con fondos del Estado, fondos Corfo, y se hace levantamiento de fondos para proyectos. Pero dentro de las bases solamente existe una evaluación técnica y económica de todos los proyectos que se ejecutan. Y hasta el día de hoy todavía ningún fondo del Estado incorpora la evaluación social de los proyectos, que son externalidades que debiesen ser analizadas. Existe una intención, por lo menos, una primera parte, por lo tanto, en obras públicas ya se están considerando, pero creo que hay un trabajo que hacer, y esa ignorancia por parte de las empresas creo que se puede ser muy bien compensada por todo el trabajo que hacen ustedes, ya sea las comunidades, etcétera. Pero por tanto se necesita una intención, realmente las ganas de los investigadores conectarse un poco a las necesidades de la industria,
Y por otra parte también de las industrias, reconocer el trabajo de ustedes que hacen y que están acá y están haciendo un trabajo bien interesante. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hoy día les vengo a contar sobre mi proyecto de investigación. Trabajo con una profesora que se llama Susan Simard en el departamento de Forest and Conservation Science, acá en la universidad. Ella es una ecóloga que ha pasado su carrera estudiando las conexiones entre los árboles, cómo se conectan a otros organismos, a hongos, y cómo se conectan a través de estos hongos entre sí. Estas fotitos son plántulas de hemlock, que es un árbol que he estado estudiando acá hace ya varios años. Es un árbol aferradísimo que se establece en cualquier sitio que esté elevado. No le gusta todo sitio excepto el suelo del bosque. Entonces ahí está creciendo la corteza de un árbol que sacó un hongo y se metió por ahí entre los musgos creciendo. También quería mostrar, traje un canelito que encontré ayer en el Botanical Garden. Saqué una ramita y canelo fácilmente enraiza. Y bueno, hay un árbol sagrado de Chile. Ganas ya de empezar a reconectar con los bosques chilenos después de pasar tu tiempo acá. Ya, pues. Voy a bajar la silla, parece, si queréis. Mejor. Me salté una. Ahí estamos. Bueno, este es el título: Efecto de la red de micorrizas en la regeneración del bosque. Ese es un hemlock ahí creciendo en un tronco, en el bosque acá en el Pacific Spirit. Esa es mi supervisora, Susan Simard, y otro investigador de mi comité. Ya, partimos por esto para confundirlo un poco. Estos son árboles, acá en British Columbia, en el interior, son bosques de Douglas Fir, y bueno, el diámetro del círculo es por el diámetro del árbol en sí, los grandes, digamos, son árboles grandes, árboles viejos, y son de total 67 árboles. Este trabajo, que es muy lindo por Baylor y mi supervisora, lograron mapear todas las conexiones que habían entre estos árboles. O sea, encontraron que con técnicas súper adelantadas, moleculares, lograron mapear y ver que todos estos árboles están conectados. Ahora, es súper importante destacar que solamente estuvieron mirando 2 especies de hongos. En estos bosques hay decenas, si no cientos de especies de hongos que conectan con estos árboles. Bueno, tengo que contextualizar un poco más, porque todavía está muy confuso. Quería mostrar esto, que en un bosque están todos conectados. La red de micorrizas, un poco el tema de investigación. Una red de micorrizas se forma cuando un árbol está conectado a un hongo y ese hongo se conecta a otro árbol más. O sea, 2 árboles conectados a un mismo hongo tienen una micorriza común. Micorriza, el nombre mico, hongo, riza, raíz. La interacción entre las raíces y los hongos. Los hongos pueden ser muy diversos. Hay algunos hongos que son descomponedores, que se comen la materia orgánica, un tronco, y la dejan, cuando se la pueden dejar, ¿cómo se dice?, accesible a otros organismos, la descomponen, son los que comen más crudo, digamos, se comen la madera y luego crean suelo. Hay otros hongos que son parásitos, y hay otro tipo de hongos que son las micorrizas, que optaron por extraer su alimento a través de un intercambio, a través de una simbiosis, un mutualismo. Estas son las micorrizas, y entonces optaron por obtener su carbohidrato, su energía, su azúcar, desde los árboles. Entonces aquí tienen un intercambio súper lindo, donde los árboles le entregan azúcar proveniente de la fotosíntesis al hongo, y los hongos, unos exploradores de suelo, son unos expertos de suelo que pueden llegar a sitios donde las raíces ni sospechan, pueden entrar por poros mucho más pequeños, absorber nutrientes que están muy atajados en el suelo y crecen muy rápido. Entonces, al árbol es muy conveniente, es como una extensión de raíces especialistas. Bueno, entonces eso era como el concepto de micorriza muy convencional, como un árbol o una planta con un hongo. Entonces lo que empezó a pasar es que investigadores empezaron a mirar esto a nivel ecosistémico y se encontraron que estos hongos eran un organismo gigante. O sea, el organismo más grande del mundo es un hongo que está al sur de acá, en Oregón, que tiene 10 kilómetros cuadrados
de extensión. Está por debajo del suelo en todo un bosque, le estiman como casi 9.000 años de edad. Y es un hongo parásito, pero igual se comporta de cierta forma como micorriza, pero es bien parecido al mecanismo que usa. Bueno, en la investigación es lo que han logrado aproximar, han visto distintos mecanismos en cómo funciona esta red de micorriza. Entonces ahí con los colores son distintos hongos y conectados a distintos árboles, árboles de la misma especie, árboles de distintas especies, sí, filogenéticamente muy distintos, pueden estar conectados al mismo hongo. Entonces, todos han notado que este mecanismo funciona especialmente por una gradiente, o sea, donde hay mucho hacia donde hay poco. Entonces han visto, por ejemplo, que en nutrientes, en ciertos lugares donde hay un pool de nitrógeno o de fósforo, donde hay mucho de algo, fluye a través de la micorriza hacia sitios donde hay menos. Lo mismo pasa con el agua, y esto es todo un tema. No es tan significativo lo que pasa aquí, porque estamos en un bosque muy húmedo, pero si se van al interior, o por ejemplo me tocó trabajar en España con un profe que veía cómo ciertos árboles con raíces muy profundas levantaban el agua, y a través del hongo se redistribuía a otras plantas que tenían raíces superficiales. Entonces todo un sistema que está colaborando, básicamente. Señales de defensa. Para nada mi área de confort, pero tengo compañeros que están investigando esto, que están viendo cómo dos plantas que están conectadas a través del hongo tienen una respuesta inmediata al ser una estimulada. Por ejemplo, una de las dos plántulas la estresan, la desfolian, les hace algún tipo de estrés, y la otra empieza a activarse y a producir enzimas, y ven que hay una velocidad mayor cuando están conectadas a través del hongo. O sea, el hongo es como una avenida exclusiva donde permite que las cosas viajen más rápido y, en el fondo, excluir al suelo. Porque el suelo, las cosas se pueden mover por el suelo, pero el suelo está todo pasando. Hay bacterias, hay cosas, nematodos, que todos se quieren comer todo, digamos. Entonces los hongos son estas avenidas exclusivas que pueden interconectar a las plantas. Carbohidratos. Y este es un tema que le movió el piso a todos los científicos, porque suponía que los carbohidratos viajaban desde las plantas al hongo, pero empezaron a ver que también llegaban carbohidratos a otras plantas. Entonces esto rompió un poco, porque el tema de la competencia en un bosque, todos están creciendo para llegar más arriba, y quién crece más rápido, y de repente empezaron a notar que ciertos carbohidratos que estaban en un árbol, de repente lo encontraban en otra especie, en otro individuo de árbol. Entonces había como un pool de carbohidratos, de energía que estaba fluyendo por el bosque. Ahí es donde mi supervisora llega con el concepto de Mother Tree, el árbol madre. Estaba viendo que ciertos árboles que son muy grandes, que están sobre la canopia en los bosques, son productores, son unos paneles solares así eficientísimos que están produciendo a tasas increíbles en el fondo, y después todas esas plántulas, todos esos árboles que están más sometidos en el bosque, les está faltando. Entonces estaba viendo cómo ciertos árboles grandes, los Mother Tree, nutren y facilitan el establecimiento de árboles que no están tan óptimos. Este es un trabajo que muestra cómo, cuando hizo un experimento súper elegante, que le puso cierta sombra a las distintas plántulas que están en el bosque, y cuando estaban más sombrías, recibían más. O sea, se convierten como en sumideros más fuertes. Eso es súper choro. Una forma un poco de los métodos para entender esto, hay unas mallas que permiten solamente el paso del hongo y no raíces, para poder como escribir el efecto de la raíz. Entonces aquí pueden ver si es que hongo o es por raíces, porque las raíces también se autoinjertan en el bosque. O sea, hay tanto creciente. Hay que pensar que en un bosque el 50% de la biomasa, o sea, lo que uno ve, está abajo, ¿cierto? Y en bosques donde son más secos, y todavía más, 70% del organismo está por el suelo. Entonces está todo pasando ahí. Bueno, eso les va a mostrar un poco los métodos. Y también, bueno, aquí llega un poco mi presentación. A ver, ¿me falté algo? No. Ahí está. Para mostrar un poco lo que yo estuve mirando. Estuve tratando de buscar un gap para mi investigación, y me fijé que acá había esta especie, el hemlock, que es la especie clímax de estos bosques. O sea, de Oregon hasta Alaska en la costa es la especie que la lleva. Si es que no hay perturbaciones muy grandes, esta es la especie que llega a ser más abundante, es la especie clímax. Crece en todos lados, excepto en el suelo.
ahí está creciendo en un tronco, entonces empecé a preguntar qué pasa con esta y cómo recibe su nutriente, y la gran pregunta, ¿está conectado o no a la red de micorriza? Muy pronto descubrí que los troncos, no lo descubrí yo, leyendo descubrí que los troncos son muy pobres en nutrientes, son sustratos súper ácidos que en el fondo no le dan mucho a la planta. Entonces tenía que haber algo pasando ahí. Bueno, un poco aquí mostrar la abundancia de los troncos. Esto se llaman en inglés nurse logs, como tronco nodriza. O sea, la gente los conoce como que muchas cosas les gusta crecer encima. Los red hackberry, los hemlock, muchos musgos. Son como islas de vida dentro del bosque. Vas caminando y se ven estos manchones llenos de cosas creciendo. También, aparte de tener muchas otras funciones ecosistémicas, como refugio para animales, alimentación para carpinteros, hábitat, bueno. Ahí veo un tronco en mi sitio experimental, en mi sitio donde hice mi experimento, y veo una especie de hongo, que es una rúsula, que es un hongo micorrícico, ¿no? Y comparte los troncos con los hemlock. Entonces esto igual me dio una buena idea para mi investigación. Aquí un poco, yo estoy haciendo mi investigación en Malcolm Knapp, que es como 2 horas de acá a Vancouver, en un bosque primario, un bosque muy bonito. Así luce el bosque como una estructura. Es un árbol grande, sobre 400 años, 500 años. Y estuve mirando a los hemlocks grandes, a los mother trees, digamos, y a ver si es que había un tipo de facilitación hacia las plántulas en los troncos. Entonces este era un poco mi esquema. Lo único que le llevé a mi profesora, quería presentar, que quiero hacer esto. En fondo yo quería ver si es que estos hemlock, que es la especie Climax acá, una especie muy importante, está conectado o no al network del suelo. Entonces lo que primero hice fue clasificar los troncos en distintos niveles de descomposición. De clase 1 a clase 5, busqué 50 troncos en el bosque, y estuve mirando a su comunidad fúngica, o sea, a qué hongos se asocian estas plántulas que sienten los troncos y en el suelo. Y cómo iba a variar esto en los distintos niveles de descomposición de los troncos. Ese es un experimento de germinación que llevé a cabo, donde sembré semillas de hemlock en todos mis troncos, a ver cómo le iba, y descubrí que hay ciertos niveles de descomposición que son mucho más óptimos y que les gusta mucho más. Pero lo divertido es que los puse también esto mismo en el forest floor, en el suelo, y claro, había un cierto punto donde el tronco estaba demasiado descompuesto y se parecía mucho al suelo, y ahí al hemlock ya no le gustaba. Hay una teoría que no se ha hecho como una investigación muy adecuada para eso, pero dicen que hay ciertos parásitos que el hemlock lo ataca fácil, que es muy vulnerable el hemlock, que está en el suelo y no está en los troncos. Y la tercera parte del experimento, que es la más interesante, estuve inyectando a los árboles grandes un compuesto que es un isótopo del carbón, un isótopo estable, carbón 13, en forma de glucosa, y se lo inyecté a estos árboles grandes para ver si es que podía rastrearlo y encontrarlo en mis plántulas de los troncos. Ahí están mis 8 árboles que inyecté, les puse nombre. Y esto es solamente lo ridículo que de repente puede ser la ciencia y la investigación del bosque. Tuve que excluir ciertos troncos para tener como un control, que estuvieran aislados del suelo. Y bueno, ahí están también, es súper raro. Ahí tuve que hacer un pequeño agujero, no llegar muy profundo, para solamente quedarme en el floema, la parte donde fluye la savia, digamos, de los árboles, y inyecté con este compuesto a estos árboles viejos, a ver si es que fluye. Entonces uno va al bosque y se encuentra con estos tubos ahí inyectados. Después hice el muestreo, a ver en qué concentraciones. Y bueno, esto es muy reciente, no voy a mostrarlo, pero obtuve resultados significativos. Encontré que el compuesto partía de los árboles, fluía por todo el suelo y subía por el tronco y le llegaba a la planta. Entonces eso para mí fue bastante increíble. Bueno, eso fue una investigación un poco. Quería terminar con un proyecto que está haciendo mi profesora, que nos trata siempre de involucrar bastante en su proyecto. Se llama The Science of Successful Forest Renewal Practices for Our Changing Climate, o el Mother Tree Project. Ella está
haciendo una serie de experimentos en British Columbia, viendo qué pasa con las prácticas forestales y qué pasa con la regeneración del bosque. Así que después de una tala rasa, qué va a pasar con el cambio climático, si es que los bosques están en el fondo regenerando adecuadamente, si es que... ¿Qué pasa con el NET, con esta red de micorrizas específicamente? O sea, ya hay varios experimentos que han hecho que muestran que una vez que la plántula está conectada a la red de micorrizas, tiene significativamente mayor éxito en su establecimiento, o sea, sobreviven más una vez que están conectados al hongo. Entonces, ¿a qué nivel hasta las razas podrían llegar a ser, digamos... O sea, muchas veces pasa que la industria forestal está mirando a muy corto plazo lo que pasa, digamos, con la plantan de nuevo, pero ¿qué va a pasar cuando lleven 5 rotaciones? O sea, ¿qué va a pasar con el suelo? ¿Ya? Se puede reforestar un bosque, pero restaurar un suelo es ya otra escala, es una escala geológica, digamos. El suelo es un proceso de miles de años. Entonces, abre toda una puerta, toda esta investigación, para ver si es que el fondo, ¿qué pasa si es que empezamos a mirar el suelo? ¿No es cierto? O sea, lo mismo fertilizantes, los fertilizantes van a la planta, pero en vez de estar nutriendo el suelo, y que el suelo fertiliza la planta. Todo un paso que nos estamos saltando. Y sí, bueno, creo que eso bien esotérica y terminar. Gracias.